Señor, preguntó un judío al maestro, ¿cuál es la fórmula para alcanzar el éxito en la vida? ¿Cuál es la fórmula para ser exitoso en la vida? Hola amigos, un saludo especial para todos en esta oportunidad. Qué alegría poder dirigirnos a ustedes empoderados en el mensaje de Jesús, porque no tendríamos mucho que aportar si fuera nuestro mensaje. Pero como hemos creído en aquel que es la vida y que se nos manifestó, como lo dice Juan, se nos manifestó la vida tocante al verbo de vida, nos sentimos gozosos de poder ser instrumentos suyos. Hablar de él es fascinante. La comunidad Generación Cristo, que quiere identificarse como un grupo de doctrina cristocéntrica, donde no tenemos dogmas establecidos como fundamentos doctrinales, por así decirlo. Cuando estábamos diseñando nuestros estatutos, diseñamos un estatuto dentro de lo que sería una doctrina fundamental y colocamos un punto que decía enseñar las escrituras haciendo la correcta exégesis e interpretación. Y el ministerio nos devolvió los documentos porque no entendió eso. Porque nos dábamos cuenta que si colocábamos aquí creemos en esto, ya estábamos causando una barrera o una zanca, cisma, una separación, ¿verdad? A muchos nos gusta decir es que yo estoy en la verdad. A otros nos gusta decir yo estoy en sana doctrina, ¿verdad? Aunque no hayamos escarbado lo suficiente para tener la autoridad para justificar algo. Yo podría decir que esta taza de café que tengo en mi mano, o esta taza con café, el café es delicioso, ¿verdad? Y puedo mirarla y puedo opinar sobre ella. Pero eso es una percepción superflua, es un pensamiento somero, porque yo no tengo los elementos para aseverar que esto es verdad. Hasta que yo no haga esto, lo pruebe y lo guste, yo no tengo la autoridad suficiente para determinar eso que estaba aseverando hace un momento. Lastimosamente, la mayoría de las personas que optan por un sistema de creencias lo reciben a fe extrema, simplemente sin verificar hacia atrás qué hay detrás de todo esto. Por eso, en nuestra comunidad, cuando preguntan quién es el líder, la respuesta precisa es Jesús el Cristo, porque todos aquí hacemos parte del equipo de él. Creemos, como dice la Escritura, que después de que Cristo cumple su objetivo, ya no necesitamos ni apóstoles, ni profetas, ni prohombres, porque lo que dice el Señor Jesús, el Cristo, es que todo la ley y los profetas se cumplieron en él. Y solo había un objetivo medular que hacía cumplir un propósito glorioso y superior, que era la manifestación de la divinidad al hombre para llevar al hombre o elevarlo a la divinidad. Eso es todo. Lo demás sería adivinar aquí si me va a ir bien, si me van a pagar el dinero, si me voy a casar, qué es lo que al ser humano le gusta. En esta comunidad creemos que tenemos al único que merece la honra y la gloria y al único que verdaderamente es un maestro. Todos los que estamos aquí somos talmidín, en hebreo significa aprendices. Y él lo aseveró. A ustedes les encanta que les digan doctor, maestro,
sábelo todo, que te alaben cada vez que des un sermón y le digamos, tú eres mi fan, eres único, enseñas como ninguno. Algo que deberíamos hacer cada vez menos. Porque, ¿qué puedo yo darles a ustedes? Solo somos un micrófono. Somos chamizos secos que fuimos injertados en Cristo. Por ende, la gloria no es del hombre, es de la palabra de Dios. Así que cuando escuchemos que alguien nos da un excelente mensaje, digamos gracias Dios porque sabes utilizar este micrófono. Pero no darle la gracia a las personas. La persona ya de Dios recibe su recompensa porque ya tuvo la fortuna de predicar ese mensaje. No tenemos que adularnos entre nosotros. Y por supuesto, como todo en la vida. Si me piden a mí que cante, no quedaría nadie en el auditorio. Pues también así hay ministerios, hay personas que tienen doctrina, hay personas que tienen capacidad de comunicar, hay personas que tienen capacidad de enseñar y además se esfuerzan en hacerlo. ¿De acuerdo? Pero nosotros estamos para servirle al Maestro. Y es lo que queremos promover, un mensaje incluyente donde todos podamos hacer lo que cada uno está posibilitado para hacer. Jesús le lavó los pies a sus discípulos, es una enseñanza que se utiliza para hacer pantomimas bíblicas visuales. Pero lo que él quería decir es, traten a todo el mundo como a superiores. No le sirvan el ponqué más grande al que predica siempre, ni le sirvan de primera, porque ahí entramos otra vez en el problema. Por eso es que se arman las jerarquías. Tenemos que aprender de Jesús. Pero si nosotros mismos nos gusta endiosar a alguien o decirle a alguien porque hace algo bueno, pues nosotros mismos somos parte del sistema. Como cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Él les dijo, ¿para qué quieren un rey si yo soy su rey? Si tienen un rey, van a tener que pagarle impuestos, sus hijas serán esclavas de él. Dijo, no, no importa, queremos un rey. Así es el ser humano, le gusta idolatrar al hombre, al prohombre, verlo como un iluminado. Haz que ese hombre es un ungido. Uno hasta lo toca y siente bendición. Pamplinas, otro, perdónenme que hablo así para darle fuerza, otro pinche mortal que gracias a Dios también se ha encontrado por esta gracia infinita. Que no perdamos esa objetividad, menos en la comunidad que profesa ser seguidora de Cristo, ¿verdad? Es importante que tengamos eso en cuenta. El mensaje no es de Gio, el mensaje no es de Martí Carango, que está por aquí escribiendo. No, el mensaje es de Cristo. Y nosotros somos afortunados si podemos hablar de Él. Y allá internamente uno genera un afecto y admiración, porque al que honra, honra, y al que gloria, gloria. Pero la gloria aquí ya sabemos de quién es. Una comunidad que se mueva bajo estos parámetros corre menos riesgo de ser engañada y defraudada. Nunca pongas la mirada en un hombre, porque los hombres tenemos pies de barro. Entonces, el mensaje de Jesús el Cristo es muy contundente para transformar al mundo. Al inicio les dije algo de un texto que voy a repetir hoy. Hay una expresión que se llama textos huérfanos. ¿Y eso qué quiere decir? Textos huérfanos son textos bíblicos que solo están una vez y que no se pueden sustentar con otro, que quedan como un comentario. Es muy difícil y no aplicable hacer una predicación doctrinal sobre un texto que pudo haber sido un comentario o una alusión y no tengo cómo respaldarlo con otros versos bíblicos. Y ojalá los encontráramos en todo el tomo. Cuando hablo de tomo me refiero a lo que el cristianismo conoce como la Biblia. Biblia, que es una palabra pobre para el significado. Significa biblón, compilación de libros. ¿Por qué? Porque si yo encuentro en las cartas, en los libros de lo que se conoce como Nuevo Testamento, lo que se llamarían
versiones cruzadas o referencias cruzadas, como por ejemplo cuando leemos el capítulo 1 de Mateo, que hay como 5 profecías. Y llamará su nombre Jesús para que se cumpliese. Y llamará su nombre Emmanuel para que se cumpliese. Y se fue a Egipto para que se cumpliese. De Egipto llamé. Si tenemos todos esos soportes, nos permiten afianzar una doctrina. Al inicio le preguntábamos al auditorio si querían conocer la fórmula para ser exitosos y para transformar al mundo. La pregunta no se planteó literalmente así. Voy a permitirme leer 4 versos bíblicos que están a lo largo y ancho, teniendo en cuenta que en Deuteronomio 6 ya se había hablado sobre la necesidad de colocar el primer mandamiento. Que se habla allá de lo que cuando Dios le va a dar al pueblo de Israel todas las instrucciones, todo lo que corresponde, no para que vivan en el cielo, sino en la tierra prometida donde iban a estar. Y les dije, para que les vaya bien, tienen que aprender a tener normas de convivencia y les da estos mandamientos. La mayoría del cristianismo solo conoce la segunda parte del primer mandamiento, pero no se le ha enseñado la segunda. Recordemos la primera parte del primer mandamiento, lo pueden leer en Deuteronomio 6 y en Marcos 12, desde el verso 28 en adelante. Cuando un fariseo le preguntó a Jesús cuál es el principal mandamiento de todos, ante lo cual Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y ahí sí, amarás a ese Dios que debes conocer primero, porque yo debo conocer el objeto de mi amor. No se ama a un objeto específico identificado. No se puede amar. No tiene lógica. Los judíos eran expertos en la ley. Estas preguntas que le hacían a Jesús no era porque ellos no supieran, sino porque ellos querían tentarlo. Querían probar si verdaderamente Jesús era un profeta o Jesús era el Mesías. Si ellos hubiesen dudado que Jesús hubiese sido el Mesías, lo hubiesen crucificado al otro día. Pero Jesús mostró todas sus credenciales para dar a entender que él era el Mesías. Solo que hubo una variable que el pueblo de Israel no entendió. Y es que ellos creen o creían o siguen creyendo que el Mesías es un emperador mundial. Y de hecho, en la profecía está establecido que Cristo gobernará en este planeta. ¿Cómo lo pueden leer? En Isaías 11, en Isaías 7, en Zacarías 14, como lo pueden leer en Daniel 2, la piedra que pega en la imagen y destruye los 4 imperios y de la cual se levanta un monte, un reino inconmovible. Así que los judíos tenían en su mente esa profecía, que un día un vástago de Isaí, dice la profecía en Isaías, un vástago, un retoño, por eso a Jesús se le llama hijo de David, brotará de las raíces secas y gobernará en este mundo. Y Jerusalén será la capital del mundo y todo el mundo y todas las naciones acudirán a Jerusalén. Eso está en la mente de los judíos, es una promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos todavía lo esperan. Cuando ustedes ven los judíos allá en el muro de las lamentaciones, parte de sus oraciones, ven Mesías, ven. ¿De acuerdo? Pero el Señor se manifestó para traernos el legado, la fórmula para que el ser humano estableciera el reino de los cielos. Hace un momentico les mostraba una Biblia. Esas que vendieron mucho tiempo los círculos de lectores, ¿recuerdan? Hicieron un buen negocio y venderían tal vez 1 millón de Biblias puerta a puerta. Todo esto que ustedes ven acá, leyes y preceptos que el apóstol Pablo terminó diciendo que si nos volvíamos literales, la letra mataba, se resume en una expresión muy sencilla que las voy a leer. Mateo 7:12, hablando de lo que significaba la relación con el prójimo, dice de la siguiente manera. Primero voy a adelantarme, voy a cambiarlo, el orden. Voy a leer 4 versos como pilares de este fundamento. Recuerden que esto tiene 2 objetivos. Resumir ese libro grandotote que acabo de mostrarles y 2,
identificar la fórmula para trastornar el mundo. Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es la fórmula para que me vaya bien en la vida, para ser exitoso? Literalmente lo lees, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todos tus pensamientos, y con toda tu alma, es decir, con todas tus emociones, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Escuchen, por favor. No es una opción, es un mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Qué significa esto tan profundo? Ni siquiera es una conversación, es un mandamiento directo. Cualquier organización o comunidad cristiana que no enarbole, que este no sea el postulado vital de crearse, perdió el propósito y el objetivo de erguirse como una organización cristiana o que predica a Cristo. Porque es que este es un mandamiento. Es como si le preguntaran, dame la fórmula secreta. Las expresiones, aquí en este mandamiento, aquí en esta pregunta, la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? En Marcos 12, 28 pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Por eso hay algunas variaciones en las respuestas. Pero lo que está enseñando en palabras de Dios en Deuteronomio 6 y en palabras de Jesús a una respuesta es que si la humanidad aplica esta fórmula, la humanidad puede ser transformada totalmente aplicando esto. Así es. Pero hay una frase al final que es muy poderosa. Cuando les mostré el libro, les mostré este librito. Dice, de estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No, ¿de qué sirves que te recites salmos de memoria? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o el uno, bienaventurado el varón, o te sepas versos bíblicos y estás en una conversación y tú repites y repites. Me estoy predicando a mí, por favor. Creo que esto soy yo. Cada uno tome lo suyo, porque la espada de la palabra corta para ambos lados. ¿De qué me sirve recitar todo esto? O mantener en mis labios diciendo es que yo soy, cuando estos versos apuntan de una manera tan visceral a reflejar mi carácter si es verdad que yo vivo esto. Porque él dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Está hablando de los libros que tenían sustento en la profecía hacia Jesús, como el mismo Jesús lo dice en Lucas 24, ¿cierto? Como era necesario que se cumpliese, como era necesario que se llevara a cabo todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Aquí hace un compendio nuevamente, dice, en este mandamiento tú resumes todo. ¿Cómo les parece? Santiago lo dice de la siguiente manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, la palabra escrituras también está en 1 Corintios 15, cuando se define lo que es el evangelio. Pablo escribiendo en el capítulo, en 1 Corintios 15 dice, esto es, hermanos, lo que recibí del evangelio de Dios conforme a las escrituras. Es una expresión para dar compendio y totalidad. Escrituras, ley de Moisés, salmos y profetas. Es a ese fundamento cuando Pablo le escribe, creo que a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que sucede después de los 4 evangelios es historia, es narrativa, pero es casuística lo que se presentó de iglesias que se comportaron de una manera y de otra, conflictos que se presentaron y quedaron escritos dentro de los postulados de fe de la iglesia del siglo I. Pero lo que estamos hablando acá es de la escritura, desde que Dios empezó a dar estos postulados de ley en Levítico sobre la necesidad de amparar al necesitado, al vulnerable, al prójimo, una palabra en hebreo, sidekú, que significa justicia. No pueden haber necesitados en el pueblo de Dios. Esta es la fórmula. Si un gobierno aplicara esta fórmula, si una institución, bueno, los gobiernos no tienen la capacidad de ver esto, pero si al menos una institución
que es confesa cristiana, hiciera esto, empezaría a trastornar el mundo. Mateo 7 lo dice así nuevamente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Son las mega habilidades que se deben predicar. No deberíamos salirnos de esto todos los días. Son las inteligencias superiores. Lo que la humanidad llamó hoy inteligencia espiritual, inteligencia social y inteligencia emocional. Y en Gálatas 5:14, que es el cuarto pilar base de este tema de hoy, dice, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Y esa es la radiografía social que tenemos. Era muy fácil buscar temores de condenación. Era muy fácil buscar a un adversario externo, porque eso nos libraba de la responsabilidad de cumplir algo que está en nuestro resorte y que es mi responsabilidad. Cuando hablamos de amar a Dios, estamos hablando de dejarnos regir por un código superior que nos engendra y que empezamos a decir, Dios mío, yo quiero ser como tú. No lo soy, pero quiero cambiar, quiero ser esto, quiero vivirlo. Es fascinante esto, quiero que mis acciones te reflejen todos los días. Y empezamos ya no necesitamos talleres de servicio al cliente ni de cumplimiento, porque nosotros mismos nos regulamos, decimos, yo no puedo, como dice un proverbio que me marcó tremendamente, y me dices, no defraudes a tu hermano que está junto a ti y que confía plenamente en ti. Wow, me voló la cabeza eso. Cuando empezamos a entender que estamos puestos para algo, ya nosotros con este principio espiritual, ese hermano puede estar confiado con nosotros al lado, ese hijo puede estar confiado, que nuestros intereses empiezan a bajar a un segundo lugar porque estamos entendiendo este mensaje, ese mensaje de Cristo, de entregar la vida. Haya en vosotros esta misma actitud de lavar los pies, o como lo dice Pablo en Filipenses 2, ninguno empieza a tener un alto concepto egocéntrico de sí mismo, sino tratar a los demás como a superiores. Esa inteligencia espiritual se vuelve en la estrategia más poderosa de productividad y de cumplimiento de cualquier institución, llámese individual, familia, iglesia o sociedad o empresa. Así que esa es la fórmula divina para alcanzar el éxito. La segunda es, porque son dos, en esto se resume toda la ley y los profetas. Y si no, van a estar peleándose ahí, lanzándose bombas, pensando que aquí yo soy mejor. Solo tienen que aprender a gobernarse a ustedes, nada más. Y aplicar esto y van a empezar a estandarizar el reino de los cielos. Filipenses 2, desde el 5 en adelante. Bueno, desde el 1 empieza a decir que no tengamos un alto concepto tan elevado de nosotros. Yo. Es que yo hago, es que yo. Y créanme que ese es uno de mis desafíos, de los tantos. Noten lo que viene. Vamos a modificar un poco el orden. Te amarás a ti mismo. Amarme a mí mismo es perdonarme a mí mismo. ¿A cuánto nos gusta reciclar? Reciclamos las bolsitas, reciclamos aquellos, reciclamos la gallinaza, hacemos humus, pero nos cuesta un trabajo reciclar nuestro pasado, nuestras experiencias negativas, para reciclarlas y convertirlas en una experiencia en las manos de Dios y decir, antes yo hacía así, pero ahora soy así porque he nacido de nuevo. Porque he nacido de nuevo. Tengo que perdonarme primero yo. Yo no puedo dar de lo que no tengo si no me amo lo suficiente y es ver que me hago daño, que me lesiono. Esto es increíble. De verdad que esta fórmula que la hemos estado dando en algunos escenarios empresariales es fascinante. Es la fórmula de transformar a este mundo. Nos cobramos intereses muy caros a nosotros mismos.
Somos muy verdugos con nosotros. Debemos aprender a perdonarnos y a amarnos, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Es increíble cómo Dios deja esto de una manera tan sencilla y se muestra como una religión. Yo tengo que aprender a perdonarme, tengo que aprender a reciclarme, a trascender lo que se consideran fracasos o experiencias del pasado. Más bien convertirlas en trofeos, como cuando David mostró, mire, yo he vencido osos, he vencido leones. Ahora tengo una selfie con la cabeza de Goliat. Sí, yo sufrí, yo viví esto, pero Dios me sanó. Él me restauró. Yo puedo predicar esto porque yo soy carta, ejemplo de eso. No conocí el paraíso de niño. No tuve de niño muchas cosas, no tuve quizás maltrato, quizás, no sé cuál sea tu caso, abusos, maltratos, golpes. No conocí el paraíso, pero me encontré con el creador del paraíso e hizo nacer un nuevo paraíso en mí. Entonces ahora puedo amar al prójimo, puedo amar. Lo que pasa es que esta estrategia de Dios para la humanidad está enmarcada en el amor. En el amor, amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. El blindaje de esa estrategia es el amor, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor no busca nada indebido, o como dice Romanos, el amor no busca dañar a otro. Entonces, esta estrategia es tan poderosa, amados amigos, líderes y hermanos, que si cada uno de nosotros empezara a aplicarla en su vida y a extenderla, tenemos en nuestras manos todo un arsenal de kilotones celestiales para vencer con el bien, con el amor, el mal. Sí tenemos, sí lo tenemos. Cuando Jesús dijo que podíamos hacer cosas mayores, se lo dijo a sus discípulos, porque ellos eran un poco judíos acostumbrados a las señales. Pero podemos hacer una especie de alegoría para decir que ese grupo de allá estuvo muy pequeño y que nosotros podemos hacer otro tipo de milagros, cosas superiores, resucitar vidas que están perdidas sin sentido y significado, liberar a personas de los demonios de la culpa, de la frustración, del miedo, del fracaso, de la depresión, del miedo y de la ansiedad, que podemos saciar el apetito, el grito angustioso que hay dentro del ser humano por encontrar una vida con sentido y significado a través de Cristo. Que podemos dar de beber a esas almas que están perdidas en las drogas, en los eventos. ¿Cuándo será el concierto que viene el próximo? Queriendo chispazos de adrenalina. ¿Cuándo será que viene el próximo grupo, el otro concierto? ¿Cuándo es que es el mundial? ¿Cuándo es que viene la otra saga? ¿Cuándo es que viene lo de afuera para ver si yo recibo un poco de placer? Cosas mayores podemos hacer en una sociedad que está perdida sin encontrar sentido y significado en sus vidas. Hoy quiero hacerme y hacerlos responsables a todos ustedes. Cuando digo responsables es contarles y elevarles el nivel de conciencia, porque esto es entre yo y Dios y esto es entre tú y Dios. Pero hoy no existe la más mínima excusa de alguien que se considere seguidor de Jesús para decir que no podía hacer algo para transformar este mundo. Y voy a contarles una historia que le he contado muchas veces. Bueno, es una fábula, es una especie de recreación para darle fuerza a esto, como las parábolas que usaba Jesús. Dice que cuando Jesús muere y llega al cielo, la corte celestial los rodea y les dicen, empiezan a adularlo. Oh, Jesús, qué precio tan alto el que pagaste tú. Nadie jamás ha hecho algo tan grande, tan increíble. ¿Cómo fuiste capaz de pagar ese precio? ¡Qué apoteósico! ¡Qué magna! ¡Wow! Sin proporciones. Estaban adulándolo. Y los ángeles le dicen, me imagino que para algo tan grande, para que le dé continuidad, para que eso no se muera, para que eso sea eficaz, me imagino que estás armando mínimo una corte celestial de querubines, de personas que estén al nivel de tu sacrificio.
Y Jesús les dice, no, yo estoy contando con Diana, con Janet, con Nico, con Fanny, con Miguel Alarcón, con Campillo, con Teresa, con Gio, con Marta Inés, con Yasmín, con José Ignacio, con Janet, con William, con Pili, con Winston, con Martico Arango y los que se me queden sin nombrar. No, no, yo no puedo mandar ángeles allá. Yo estoy contando con ellos. Los ángeles casi se desmayan. Dicen, no, tú no puedes, Dios, colocar una misión de proporciones tan grandes que pueden trastornar y salvar el mundo en personas tan volubles, en personas que un día están arriba y abajo, que sus acciones de labios son muy grandes, pero que sus corazones y sus vidas todos los días luchan. No puedes colocar en riesgo una misión tan grande donde el precio lo pagaste tú. Me imagino que tienes un plan B, le preguntaron los ángeles. Y él dijo, no, con la fórmula de amar a Dios, al prójimo y a ti mismo, no tengo ningún plan B. Estoy contando con ellos. Estoy contando contigo. Estoy contando con ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que se meta en lo más profundo en cada una de nuestras células, neuronas, en lo más profundo de nosotros, para que sigas contando, pero no solo contando, sino que lo coloquemos en práctica. Amén.